Así es que abran su Biblia, por favor, al segundo libro de Reyes. Abran su Biblia al segundo libro de Reyes y oramos una vez más. Padre Celestial, gracias por permitirnos estar en este lugar. A pesar de todos los problemas técnicos que estamos teniendo y hemos tenido, Señor, sabemos que Tú nos has traído a este lugar con un propósito y queremos, Señor, cumplir ese propósito y queremos que Tu propósito se cumpla en nosotros, Señor. Así es que abre nuestros oídos, nuestras mentes y corazones para recibir lo que tienes para nosotros hoy en las Escrituras, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hemos estado viendo a Eliseo una vez que ha tomado el lugar de Elías como profeta de Israel, y hemos estado viendo los milagros que ha hecho, y hoy todavía vamos a ver cómo el Señor lo va a usar aún más para glorificar su nombre a través de él y para glorificar su nombre inclusive a través de una persona que no es israelita, de hecho que no es creyente, pero vamos a ver cómo Dios se glorifica aún en aquellos que no son creyentes. Entonces, comenzamos con el capítulo 5 del segundo libro de los Reyes, y no vamos a terminar este capítulo porque hay tantos principios, tantas aplicaciones que ver en este capítulo que vamos a tener que irnos un poco más despacio, pero noten, ahí en el versículo 1 del capítulo 5 del segundo libro de Reyes dice: cierto general del ejército del rey de Siria, llamado Naamán, era un hombre muy importante. Su señor lo tenía en alta estima, porque por medio de él, que era un guerrero muy valiente, el Señor, te tomen nota de eso, el Señor había dado la victoria a Siria. Pero, y aquí hay un gran pero Naamán era leproso. Naamán era leproso. Entonces, noten por favor la descripción que se da de Naamán. Naamán era, primero que todo, era ¿qué? Muy importante, ¿sí? Era que cuando alguien es importante es una persona de renombre, quiere decir que su nombre se conoce, su nombre es conocido por la gente, se le reconoce por las cosas que ha hecho. Se nos dice que su señor, el rey, obviamente, lo tenía en alta estima, o sea que su autoestima debe de haber estado por los cielos, ¿verdad? Importante, de renombre, su señor, el rey, lo tenía por muy alta estima. Y luego noten lo que sigue diciendo: por medio de él, que era un guerrero muy valiente, otro atributo más. ¿Cómo les gustaría, mujeres solteras, un hombre como ese? ¿Cómo les gustaría un hombre como ese? Muy valiente. Y luego, además de todo eso, el Señor había dado la victoria a Siria por medio de él. Entonces aquí está un hombre importante, es un hombre de renombre, es un hombre a quien su rey lo tenía por muy alta estima, era un guerrero muy valiente, y el Señor había dado victoria a Siria por medio de él. Las tenía todas las de ganar, ¿no es cierto? Tenía todo a su favor. Pero, y aquí está el gran pero Naamán era leproso. Naamán era leproso. Ahora, noten por favor, lo que a mí me llama la atención de todo esto no es todos los adjetivos que se usan para describir a Naamán. Lo que a mí me llama la atención aquí es que el Señor le había dado la victoria a Siria por medio de él. Eso es lo que me llama la atención a mí, que el Señor le había dado la victoria. El Señor, Dios, el Dios de Israel, le había dado la victoria a Siria por medio de él. Y le había dado victoria a Siria por medio de él sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Dios. Vamos a ver en algunos capítulos más adelante. Eso es algo que debe de, si no impresionarnos, sí hacernos pensar. ¿Cómo es posible que Dios use a un enemigo de su pueblo y le dé todos estos atributos y además le dé victoria sobre su pueblo? Sí, porque eso es precisamente lo que vemos aquí. Podemos ver que Dios usa hasta los incrédulos y los mismos enemigos de su pueblo para llevar a cabo sus propósitos. Saben que a veces nos quejamos, ¿no es cierto? Ahorita hay un montón de gente quejumbrosa especialmente aquí en Estados Unidos, en todo el mundo, pero aquí en Estados Unidos más. ¿Por quién nos está gobernando? Por todas las cosas que está haciendo, porque la gasolina ya bajó, ¿no? ¿Ya bajó a menos de 5? Sí, bajó a menos de $5 por galón y nos estamos bien contentos porque bajó a menos de 5, ¿verdad? Cuando había estado hasta 2, ¿verdad?
Entonces, hay mucha gente que se queja, mucha gente que dice que esto y que el otro. ¿Saben qué? Permítanme sugerirles que quizás Dios está usando a los enemigos de su pueblo para meter en cintura a su pueblo, para hacer que su pueblo recapacite, para que vea a su pueblo hasta dónde se ha alejado de Dios y para que vea que lo necesita a Él. ¿Sí? Y eso es una de las cosas que me sorprende. Todo lo demás que se habla de Naamán, se puede decir de cualquier hombre, pero el hecho de que era sirio, de que era enemigo de Israel y Dios le haya dado victoria a él sobre su propio pueblo, eso es lo que me llama la atención a mí. Ahora, como les digo, a pesar de todo esto, lo que vemos acerca de Naamán, lo que pasaba con Naamán era que tenía algo en su contra, que era ¿qué? Era leproso. Ahora, los judíos tenían toda clase de leyes y limitaciones para quienes sufrían de lepra, ¿ok? Eran muy, ¿cómo les puedo decir? Había leyes muy estrictas para los que sufrían de lepra. Y una de esas leyes las vemos en el libro de Levítico capítulo 13, creo que lo van a poner en la pantalla, los versículos 45 y 46. Levítico 13, versículos 45 y 46, dice, la persona leprosa y llegada... La persona leprosa y llagada se vestirá de andrajos y andará con la cabeza descubierta y cubriéndose la boca gritará, impuro, impuro. Mientras la llaga permanezca en él, será impuro y vivirá solo y fuera del campamento. Entonces cualquier persona que tuviera lepra tenía que vestirse con vestidos andrajosos, tenía que andar con la cabeza descubierta para que todo el mundo viera su lepra, su vergüenza, lo que fuera, y tenía que andar gritando impuro, 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 para que la gente supiera que tenía lepra y se pudiera alejar de la persona, ¿sí? Pero debemos recordar algo muy importante aquí, que Naamán no era judío. Por lo tanto, las leyes de Israel no se podían aplicar a él. Las leyes de Israel no se podían aplicar a él. Era un hombre sirio, era un hombre gentil. Esas leyes no aplicaban a él. Y tenemos que darnos cuenta de esto, mis hermanos, como cristianos. Que las leyes, no quiero llamarlas las leyes, las cosas que el Señor Jesucristo nos llama a nosotros a practicar en nuestras vidas, no aplican al incrédulo, ¿ok? No aplican al incrédulo. No podemos forzar a los incrédulos a que se comporten como nosotros, a que piensen como nosotros, a que hagan lo que nosotros hacemos, a que vivan como nosotros. Quisiéramos poder hacerlo, ¿verdad? Especialmente con nuestra familia y nuestros amigos cercanos, pero no podemos. Las cosas que Dios manda en las Escrituras, que nosotros como cristianos debemos practicar, no las podemos imponer sobre la demás gente. Ellos tienen que venir voluntariamente a Jesús, rendirse a sus pies y empezar a seguir las enseñanzas de Jesús. Y parece ser que a menudo queremos forzar a la gente a pensar como nosotros. Y les advertimos y les decimos, y si no haces, y si no practicas, y si no cambias, no va a funcionar. Lo siento mucho, pero no va a funcionar. ¿Ok? Tiene que ser el Espíritu Santo el que se mueva en ellos, los atraiga a Cristo y luego que ellos por su propia voluntad se rindan a Cristo. Ahora, ¿por qué es importante que mencionemos esto? Porque los judíos no le hubieran dado ni la hora del día a este hombre. No lo hubieran dejado, no lo hubieran dejado acercarse a ellos, ellos no se hubieran acercado a él, no hubieran tenido nada que ver con ello. Primero porque era gentil y luego porque era leproso. Entonces este camarada ya tenía 2 strikes en su contra, ¿ok? 2 strikes en su contra. Yo diría que ya tenía como 6, si contamos que era leproso y todo lo demás que era, pero vamos a decir que tenía 2 strikes en su contra de parte de los judíos. Ahora anda en lo que dice el versículo 2. Un día una joven israelita que las bandas de sirios habían hecho cautiva, ¿de dónde era la joven? Era israelita, ¿sí? ¿Y la banda de quiénes la habían hecho cautiva? Los sirios. ¿Y de dónde era Naamán? Siria, era sirio. Entonces, una de esas victorias que Dios le pudo haber dado a Naamán, pudo haber sido la victoria en la cual su ejército
tomó cautiva a esta muchacha y se la llevó como sirvienta a su casa. Entonces un día una joven israelita de que las bandas de sirios se habían hecho cautiva y la habían puesto al servicio de la esposa de Naamán, Entonces, una vez más, esta joven israelita había sido tomada prisionera durante una de las incursiones de los sirios a Israel en el reino del norte. Ahora, estoy yo seguro que ella nunca se imaginó que su tragedia de haber sido llevada prisionera por los sirios sería usada por Dios para llevar a este general sirio y leproso a creer en el Dios de Israel, como vamos a ver qué va a suceder más adelante. No creo que ella jamás se haya imaginado eso. Ella me imagino que ha de haber estado bien triste, me imagino que le ha de haber dado un miedo tremendo el haber sido tomada como prisionera, llevada a Siria y entregada como sierva a la esposa de Naamán, que era un leproso. Imagínense las condiciones de vida que tendría esta muchacha, ¿ok? Lejos de sus padres, lejos de sus hermanos, lejos de su tierra, siendo sirvienta de una mujer que tenía como esposo a un general sirio y que aparte de ello era, ¿qué? Leproso. Leproso. Una experiencia bastante, qué bárbaro, ¿no? Bastante, ¿quién anda y traes tenis y no te oigo? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Les recuerda esta la experiencia de otra persona en la Biblia? ¿Nadie? ¿Nadie que fue llevada a la fuerza a otro lugar? José. Denle una paleta de chocolate. José. ¿Se acuerdan José en el libro de Génesis? ¿Sí? Fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas, fue llevado y vendido en Egipto y entregado a esa camarada Potifar y fue puesto a su servicio. Y lo acusaron, la mujer lo acusó de violación. ¿Y qué pasó? Lo echaron a la cárcel. Y me imagino que José, como esta niña, como esta joven israelita, nunca se imaginó que al ser vendido por sus hermanos y luego ser echado en la cárcel injustamente, me imagino que nunca pensó que Dios lo iba a usar para salvar a todo Israel de la hambruna que caería sobre toda la tierra. Me imagino que nunca pensó eso, me imagino que nunca se imaginó que esto que le estaba pasando iba a servir para llevar a 70 personas de la familia de Jacob a Egipto, en donde se iban a multiplicar de gran manera y se iban a convertir en lo que después, 400 años después, sería el pueblo de Israel. Creo que nunca se imaginó eso. Creo que nunca se imaginó que eso iba a suceder, así como esta joven israelita cautiva no se imaginó lo que Dios iba a hacer a través de ella. Me imagino que debe haber estado extrañando mucho su tierra y su parentela, ¿sí? Pero esta joven israelita cautiva, Dios la va a usar para dar testimonio de lo que ella sabe que el profeta de Dios en Israel puede hacer por el esposo de su ama, por así decirlo, por su señor, que era Naamán el leproso. Versículo 3, noten lo que dice. Le dijo esta joven a su señora: si mi señora acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. O sea, fíjense nada más esta niña, esta joven, cómo tiene el valor para hablar, cómo tiene el valor para abrir su boca y en medio de su tragedia, en medio de su tormenta, tiene el valor para decirle a su señora que si el esposo de ella, si Naamán el leproso, fuera a Israel y acudiera al profeta que estaba allá, que era Eliseo, sin duda lo sanaría de su lepra. Noten que no dudó ella, no lo presentó como quizás lo pudiera sanar. Ella dijo, el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces noten que aunque esta joven estaba siendo usada como sierva de la esposa de Naamán y básicamente está siendo mantenida en Siria en contra de su voluntad, aún así es movida a tener compasión de su Señor. ¿Eran sus enemigos, Naamán y su señora? Sí, eran sus enemigos, porque eran los que la tenían cautiva. ¿Sí? Podría haber pensado ella en su mente, y yo sé que allá en Samaria hay un profeta que si él fuera para allá, él lo podría sanar, pero no le voy a decir para que se les quite. No les voy a hablar de él.
¿sí? No les voy a dar la solución al problema, no voy a buscar de alguna manera bendecirlos porque me tienen aquí como prisionera. No les voy a decir absolutamente nada. Ahora, la palabra de Dios es muy clara. ¿Cómo nos dice que debemos de tratar a nuestros enemigos? Con amor, que les debemos hacer el bien, que debemos orar por ellos, que si tienen hambre, les debemos de dar de comer, que si tienen sed, les debemos de dar de beber. ¿Sí? Nos llama a no pagar mal con mal. Nos llama a vencer el mal con el bien. Se lo saben, ¿verdad? La cosa no es saberlo, la cosa es practicarlo. La cosa es aplicarlo a nuestra vida en toda situación y con cualquiera que nosotros consideremos nuestros enemigos o cualquiera que nos considere a nosotros sus enemigos. Porque a veces nosotros no consideramos a alguien nuestro enemigo, pero ellos sí nos consideran nosotros sus enemigos. Y sea que nosotros los consideremos como enemigos o ellos nos consideren como enemigos, tenemos que hacer el bien por ellos y no pagarles mal por mal. Y a menudo eso cuesta mucho porque para hacer eso se tiene que humillar uno, ¿no es cierto? Se tiene que humillar uno, se tiene que ver uno como menos que ellos. Los tiene que ver a ellos como más importantes que uno mismo. ¿Y cuántos de nosotros, si somos honestos con nosotros mismos y con Dios, tenemos la habilidad para ver a nuestros enemigos como mejor que nosotros? Está difícil, ¿verdad? Porque nuestros enemigos son para verlos y juzgarlos. Nuestros enemigos son para verlos y odiarlos, aborrecerlos. Nuestros enemigos son para verlos y darnos una razón para estar enojados. Y esta muchacha, aunque tenía todas las razones del mundo para estar enojada, ¿qué hace por su patrón? ¿Qué hace por este general? Le dice a su esposa, ¿sabes qué? Si acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Sí? Ahora noten la respuesta de Naamán en el versículo 4. Cuando Naamán fue a ver al rey de Siria, le contó lo que la joven israelita le había dicho a su esposa. Ok, noten que el hecho de que esta joven israelita le dijera a su esposa lo que le dijo y que su esposa se lo dijera a Naamán, causó que Naamán quisiera ir a ver a este profeta. Despertó en él, quizás por curiosidad, quizás porque necesitaba saber que había, o quería ser sano de su enfermedad, pero algo, por lo que la muchacha dijo, algo se despertó en él que lo hizo querer ir a ver a este profeta. Ahora, ¿qué nos dice esto a nosotros también? Que debemos hablar de las maravillas de Dios, porque no sabemos cuándo esto va a causar que a la persona a la que estemos hablando, aunque sea sirio, aunque se lo consideremos nuestro enemigo, aunque lo consideremos como inalcanzable, pudiera responder positivamente a lo que le estamos diciendo. En otras palabras, no nos debemos dar por vencidos. No debemos dejar las cosas nada más así. Tenemos que seguir, tenemos que hablar, tenemos que decir. Porque no sabemos cuándo esa persona va a reaccionar de tal forma que quiera ir a buscar lo que nosotros le estamos diciendo que Dios puede hacer por él o por ella si tan solo va y busca su rostro. Sí, entonces no podemos perder la esperanza y no podemos dejar de hablar solamente porque consideramos a la persona nuestra enemiga. Tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir presentándoles el evangelio y el mensaje de salvación a través de Jesucristo para que quizás en una de esas ellos digan, pues voy a ir a ver. ¿Sí? Ahora noten lo que le dice el rey en el versículo 5. El rey le dijo, pues ve a ver a ese profeta. Yo le enviaré cartas al rey de Israel. Creo que algo está pasándome aquí. ¿Me dan una chancita, por favor? Voy a ver si acaso... No, eso no fue. Algo me está sucediendo aquí en el iPad, para que vean que la tecnología no siempre es lo que dice ser. Entonces podemos ver aquí
que Naamán, o el testimonio de esta muchacha despierta en Naamán el querer ir a ver a este profeta. Y cuando Naamán le dice al rey lo que esta muchacha le dijo a su esposa, hurry up, hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. Cuando Naamán le dice, no salió, pero no le hace. Cuando Naamán le dice va a ver al rey de Siria, le contó lo que la joven israelita le había dicho a su esposa. Y en el versículo 5 dice, y el rey le dijo, pues ve a ver a ese profeta, yo le enviaré cartas al rey de Israel. Y Naamán se puso en marcha llevando consigo 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de vestidos. Noten todo lo que llevaba Naamán a Israel, a Samaria. ¿Se dan cuenta de lo que llevaba? Imagínense, échenle la pluma aquí a lo que esto significaría hoy, a los precios de la plata del día de hoy o los precios del oro del día de hoy. Imagínense las riquezas que estaba llevando a Samaria para entregárselas al rey. Quizás los estaba llevando como muestra de buena fe para el rey de Israel, o quizás los estaba llevando para recompensar al profeta de Dios por sanarlo si es que lo sanaba. Pero noten todo lo que llevó. En el versículo 6 dice, también llevó consigo cartas para el rey de Israel, las cuales decían, cuando estas cartas lleguen a tus manos, por ellas sabrás que yo estoy enviándote a mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. ¿Se fijan lo que la carta le decía al rey de Israel? Por estas cartas te estoy enviando a mi siervo Naamán y te estoy diciendo que cuando él llegue, lo sanes. O sea, o lo sanas o lo sanas. ¿Sí? Te estoy haciendo responsable a ti de que mi siervo Naamán sane. ¿Sí? Noten el versículo 7. En cuanto el rey de Israel leyó las cartas, ¿qué hizo? Se rasgó las vestiduras y dijo, ¿acaso soy Dios capaz de dar la vida y de quitarla, para que éste me envíe un hombre para que lo sane de su lepra? Como pueden ver, solo está buscando un pretexto para matarme. ¿Se vean lo que dice el rey de Israel? ¿Soy Dios? ¿O qué cree este vato que soy? ¿Verdad? Ahora, aquí puede verse de dos maneras, ¿sí? Aquí puede verse como que el Dios de Israel dice, ¿acaso creen que soy Dios, el Dios de Israel? Pero también puede estar diciendo, ¿acaso creen que soy Dios? Uno de tantos dioses que en aquel tiempo se creía que podían dar vida, que podían quitarla, que podían sanar, que podían hacer milagros. Acuérdense, Israel, el reino del norte en este tiempo era un reino apóstata. No estaban sirviendo al Dios de Israel. Estaban adorándolo y sirviéndolo como a ellos les parecía bien. Si ustedes se acuerdan, el primer rey de Israel, del reino del norte, creó su propia religión, creó sus propios lugares en donde adorar al Señor. Hizo 2 becerros de oro y lo puso uno en el lado norte de Israel y otro en el lado sur, para que el pueblo de Israel no tuviera que ir a Jerusalén a adorar a Dios. Entonces, aquí el rey de Israel puede haber estado diciendo cualquiera de las dos cosas. ¿Acaso soy Dios? ¿Acaso soy uno de los dioses que puede dar vida y de quitarla? Y luego noten lo que dice, como pueden ver, solo está buscando un pretexto para atacarme. Como está diciendo, como sabe que no lo voy a poder sanar, ¿sí? Porque digo, ¿quién espera que un rey sane a un enfermo de lepra? ¿Verdad? Entonces lo que está diciendo aquí el rey de Israel es, me lo está enviando sabiendo que yo no puedo hacer nada, exigiéndome que lo haga, porque si no lo hago, ¿qué va a hacer? Me va a atacar. Me va a atacar. Ahora, ¿qué sucedería si el rey de Israel envía a este Naamán leproso de regreso a Siria todavía con la lepra? ¿Mande? ¿Sí va a sentir ofendido el rey? ¿Qué más hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con el testimonio de la joven israelita? Mentirosa, que en Israel no hay nadie ni nada que pueda hacer nada, ¿verdad? Y así es como quiere nuestro enemigo,
Satanás. Así es como quiere obrar en nosotros también. Primero, quiere que nos quedemos callados. Y segunda, quiere que pensemos que las cosas que Dios nos manda o nos pide hacer son imposibles. Porque si las dejamos como imposibles y pensamos en nuestra mente que son imposibles y no hacemos nada al respecto y todo se queda como está, ¿qué va a decir la gente a la que le testificamos? Que en realidad no creemos lo que decimos creer. Que en realidad no creemos que Dios es tan poderoso como nosotros decimos que es. Es nada más un decir. Sí, entonces el rey de Israel está diciendo, lo que quiere es que está buscando un pretexto para atacarme porque sabe que yo no lo puedo sanar. Versículo 8 sigue diciendo, como Eliseo, el varón de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, mandó a decirle, ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Deja que venga a verme. Así sabrá que en Israel hay profeta. ¿Se fijan la respuesta de Eliseo aquí? Eliseo no se amedrentó, Eliseo no se achicopaló, Eliseo no dijo, pues, ay, ¿cómo le vamos a hacer ahora? A ver, vamos a ver qué. No, mándamelo para acá, échamelo a mí. Échamelo a mí. Dile que hable conmigo, dile que venga a hablar conmigo. ¿Sí? ¿Saben? A menudo así vamos a ser enfrentados nosotros también. ¿Sí? Y ¿saben qué? Así como Eliseo estaba listo para decir, échamelo a mí, así debemos estar nosotros también listos para decir, venga, vámonos, yo le digo, yo le enseño. Pero tenemos que estar preparados con el mismo tipo de fe y con el mismo tipo de conocimiento de Eliseo, no con nuestro conocimiento, no con la fe que nosotros decimos tener, sino lo que vayamos a decir y vayamos a hacer, tiene que estar de acuerdo con lo que Dios ha estado dispuesto a hacer ya antes en otras situaciones, y no con lo que nosotros queremos. Porque a menudo cuando se nos manda a alguien o se nos envía a alguien para que platiquemos con ellos o para que los dirijamos o para que les demos consejo, a menudo queremos hacerlos de nuevo, que convencerlos de que hagan lo que nosotros decimos que tienen que hacer o que crean como nosotros decimos que tienen que creer o que adopten comportamientos y pensamientos que nosotros tenemos, pero puede ser algo completamente diferente para ellos y nosotros queremos forzarlos a que piensen y hagan como nosotros. Y eso nunca va a traer buenos frutos, ¿ok? Eso nunca va a traer buenos frutos. Una cosa es predicar el evangelio y otra cosa es querer forzar a la gente a que crea como nosotros creemos y a que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces él le dice, ¿sabes qué? Échamelo a mí. Tráemelo a mí. Sí, para que sepa que en Israel hay profeta. Noten en el versículo 9. Y Naamán fue a ver a Eliseo, y al llegar a la puerta de su casa se detuvo con sus caballos y con su carro de guerra. Y entonces Eliseo mandó un mensajero a que le dijera, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne volverá a ser como antes era, y quedarás limpio de tu lepra. ¿Se están fijando en lo que pasó aquí? ¿Se dieron cuenta de lo que pasó aquí? No creo que se hayan dado cuenta. Que Naamán fue a ver a Eliseo. ¿Quién era Naamán? Un hombre importante, un hombre de renombre, un hombre valiente, un hombre guerrero, un hombre al que Dios le había dado victoria, ¿sí? Un hombre que llevó cartas del rey de Siria diciendo que ahí se los envío para que me lo curen, ¿sí? ¿Y qué hace Eliseo? Manda un mensajero. Le manda ni siquiera sale a la puerta a recibirlo. No le hace ninguna caravana. Y noten de nuevo el versículo 9, y Naamán fue a ver a Eliseo y al llegar a la puerta de su casa se detuvo con sus caballos y con sus carros de guerra. O sea que iba con todo un séquito. Iba con todo un entourage, como se dice en inglés. Iba con un gentío de gente, como decimos en Mexicali. Había un carrerío de carros. Iba con un gentío de gente. Y llega y se estaciona enfrente de la casa de Eliseo. Y Eliseo le dice a uno de sus siervos, ve tú, sal y dile lo que se tiene que hacer. Eliseo ni siquiera va a recibirlo.
no va a recibirlo como el hombre importante que era. Eliseo envía a un mensajero a decirle a Naamán lo que debía hacer. Ahora, aquí hay quienes dicen que Eliseo no fue a abrirle la puerta o a encontrarse con él o lo que sea porque era leproso, ¿sí? Pero ese no era el caso. De nuevo, el reino del norte estaba en una situación completamente apóstata y Naamán no era israelita. Yo creo que Eliseo no fue a encontrarse con Naamán porque Dios iba a usar esta situación para lidiar con algo que había en el corazón de Naamán que no sabía que estaba ahí. ¿Qué creen que es? La soberbia, el orgullo, el creerse más que todo el papá de los pollitos, por todo lo que el rey de Siria le había mostrado, por todo lo que había hecho, porque Dios lo había usado grandemente para dar una victoria a Siria. Él creía que todo el mundo tenía que hacerle caravanas, ¿sí? Él creía que todo el mundo tenía que doblar la rodilla delante de él, que todo el mundo tenía que recibirlo haciendo un gran alarde, porque él era Naamán, el general de Siria. Entonces, hay mucha gente así, ¿no? Dios la ha usado, tiene una relación personal con el Señor, sirve, se ve que tiene una devoción a Dios como debe ser, y cree que por eso, o se cree que eso la hace o lo hace más que todos los demás. Y eso no nos hace más que todos los demás. Eso nos hace siervos que solamente estamos haciendo lo que un siervo inútil debe hacer para con su Señor. Y cuando empecemos a creernos más que siervos inútiles, que solo estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, estamos en problemas. Porque empieza a llenarse nuestro corazón de soberbia, empieza a llenarse nuestro corazón de orgullo y empezamos a pensar que somos más que los demás. Es el pastor, es el anciano, es la esposa del pastor, es la esposa es el apóstol, es el profeta, es esto y es aquello y es lo demás, ¿sí? Y solamente porque tiene un título, creen que son mucho más que todos y que todos deben hacerles caravanas. Cuidado cuando lleguemos a pensar de esa forma. Cuidado cuando lleguemos a tener ese espíritu de Naamán, porque sí, podemos ser reconocidos, podemos ser usados por Dios de gran manera, etcétera, etcétera. Pero en el momento que nos empecemos a creer que somos más que los demás, cuidado porque después viene la caída. Cuando empezamos a creernos más de lo que somos, es cuando ahí está el próximo escalón y no lo vemos y ¡boom! Nos vamos de trompa. ¿Sí? Nos vamos de trompa. Entonces Eliseo, cuando llega Naamán a su puerta, Eliseo manda a uno de sus siervos y que le diga: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne volverá a ser como antes era y quedarás limpio de tu lepra. Ahora noten la reacción de Naamán en el versículo 11. Pero Naamán, ¿qué pasó? Se enojó. ¿Y qué hizo? Se fue. ¿No es eso lo que hace la gente soberbia? Se enoja porque no recibe lo que quiere, se enoja porque no lo reciben como quiere, se enoja porque no le dan lo que quiere, porque no le dan lo que él o ella siente que merece que se le dé. ¿Y qué hacen? Se enoja y se va. No, si no me van a respetar, yo no tengo nada que hacer aquí. Si no me van a dar mi lugar, entonces no son dignos de mí. ¿Que no ven todo lo que hago? ¿Que no ven mi nivel de educación? ¿Que no ven mi nivel de servicio? ¿Que no ven todo lo que tengo para ofrecer? Si no me dan el reconocimiento que yo creo que se me debe, bye bye. Me voy a ir a buscar otro lado que me lo dé. Y ahí andan de lado en lado buscando en donde les den lo que creen que merecen. Y en cada lugar que van, cuando no los elevan al lugar que creen que deben tener, ¿qué hacen?
se van porque no saben lo que tienen. No se imaginan cuántas veces ha venido gente a mí. No, yo iba a tal iglesia, pero me salí de ahí porque yo quería hacer algo más, yo quería enseñar, yo quería... Y nunca me quisieron poner. Y espero que aquí sí me vayan a mostrar el respeto que merezco. ¿Ok? Tengo algo que hagas para ti. Sí, ¿qué hago? Por favor, limpia los mostradores del baño porque alguien los dejó hechos un asco. ¿Verdad? No vine a limpiar baños. Yo vine a predicar. Yo vine a cantar. Yo vine a tocar. Hacía Naamán parece ser como que, ¿en serio? ¿En serio? Entonces Naamán se enojó y se fue, y noten lo que iba diciendo. ¿Cómo? Yo pensaba que este profeta saldría a verme y que de pie invocaría el nombre de su Señor, del Señor su Dios, y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra. ¿Se fijan? El teatro que estaba esperando Naamán que hiciera. ¿Sí? No, yo pensé que iba a venir a donde yo estaba y iba a poner la mano en la cabeza e iba a levantar la mano. En el nombre del Dios de Israel. Eso es lo que estaba creyendo. Pregunta, ¿eso es lo que sana cuando Dios sana a alguien? ¿El show? ¿Sana a Dios solamente cuando se dan palabras elocuentes y lo exaltan y lo llaman a cumplir con su promesa? Tú prometiste, tú dijiste que con tu llaga seremos nosotros sanados. En el nombre de Jesús, sana a este hombre soberbio y orgulloso. Y a veces el orgullo y la soberbia solamente se sana ¿cómo? Por medio de la humillación, ¿no es cierto? Por medio de la humillación. Y muchas veces creemos que porque todo está bien, Dios debe estar contento con nosotros y no debe haber nada que podamos reconocer que de alguna manera llevara a Dios a humillarnos. Y a veces no es que Dios nos humille, es que las situaciones a nuestro alrededor nos hacen sentirnos humillados porque no resultan lo que nosotros pensábamos que iban a resultar. Y eso nos lleva a sentirnos humillados, aunque en realidad no estamos siendo humillados. Pero el mismo orgullo nos lleva a sentirnos como que estamos siendo humillados. Y tenemos que tener mucho cuidado que no sea nuestro orgullo el que nos haga sentirnos humillados y no Dios el que nos está de alguna manera humillando. Y la palabra humillar tiene una connotación muy negativa, ¿verdad? Pero la palabra humillar tiene la palabra humilde en ella. Y creo que todos queremos ser conocidos por ser gente humilde, ¿no? Ok, no oí muchos, oí un que otro bostezo cuando dije eso. Pero creo que todos nos gustaría ser conocidos como gente humilde, ¿verdad? Y no debemos de confundir la humildad con la pobreza. Porque hay mucha gente que confunde la humildad con la pobreza. Viene de una casa muy humilde, soy de una familia muy humilde. Pues hay gente muy pobre, muy orgullosa y soberbia también. Uno de los dichos de mi mamá que se los he dicho antes es: el hambre los tumba y el orgullo los levanta. ¿Verdad? Entonces tenemos que, pero todos queremos ser reconocidos como humildes. ¿Saben cuál es el problema con la humildad? Que no podemos nosotros mismos decir que somos humildes. Porque en el momento en que decimos, yo soy una persona muy humilde, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo alarde de nuestra humildad. La humildad no se demuestra con palabras, la humildad se demuestra con acciones. Y la humildad se demuestra cuando estamos dispuestos a ser humillados por el bien de la otra persona, aunque la consideremos nuestra enemiga. Y más para traerle gloria
a Dios. Entonces Naamán se enoja, se fue diciendo, ¿cómo? Yo pensaba que el profeta iba a salir a donde yo estaba. Ni siquiera dice que me invitara a su casa a comerme algo, no, que yo pensaba que me iba a salir a verme, iba a salir a recibirme, que se iba a poner de pie, iba a hacer un movimiento dramático delante de su Dios, y luego iba a alzar su mano e iba a tocar mi lepra y me iba a sanar. Y luego noten lo que sigue diciendo en el versículo 12. ¿Acaso los ríos Habaná y Farfar de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? Digo, tenemos buenos ríos allá en Damasco. ¿Para qué vine hasta acá? ¿Para qué vine para acá? ¿Para qué tenía que venir para acá si allá tenemos buenos ríos? ¿Qué caso tenía que hiciera este viaje? ¿Qué caso tenía que trajera tanta cosa? ¿Qué caso tenía que para venir a ver a este profeta cuando tenemos mejores ríos allá que todos los ríos de aquí de Israel? ¿Y acaso sigue diciendo ahí en el versículo 12, no quedaré también limpio si me lavo en ellos? Y muy enojado se fue de ahí. ¿Saben qué me recuerda esto? Me recuerda al pecador que sabe que es pecador y que sabe que tiene que buscar el perdón de Dios, pero no quiere buscar el perdón de Dios como Dios demanda que se busque su perdón. Quiere venir a Dios, pero quiere venir bajo sus propios términos. Quiere venir a Dios, pero quiere venir como Él quiere venir. Y quiere que Dios lo acepte con todas y Dios nos acepta con todos y nuestros defectos y con todos y nuestras fallas y todo eso. Pero quiere que Dios se conforme a Él o ella y no Él o ella conformarse a Dios. Quiere que se le den palabras de aliento y se le citen escrituras que lo o la haga sentirse mejor acerca de sí mismo y de cómo está viviendo, que escrituras que lo confronten o la confronten con la verdad de su pecado. ¿Sí? Y se les hace difícil creer que tan solo con venir a Jesús y arrepentirse y creer y pedirle perdón a Él puedan recibir el perdón de sus pecados. A mí me ha dicho gente, ¿pero cómo así? Pues sí, así. Entonces nada más tengo que ir y arrepentirme y pedir perdón y creer. Ajá, nada más, eso es todo lo que tienes que hacer. Después Dios se va a encargar de mostrarte cosas en tu vida que tienes que cambiar, pero para llegar lo único que tienes que hacer, no lo creo. Pues no lo creas entonces. Y así como Naamán se van y a veces se van hasta enojados. Así como Naamán se dan la vuelta y se van y a veces hasta perdemos la amistad porque les hablamos acerca de la situación tan peligrosa en la que se encontraban. ¿Sí? O a veces las personas vienen con nosotros por consejo matrimonial y les damos lo que la palabra de Dios dice. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esposas, estén sujetas a su marido como al Señor en todo. Y poco así. Y tanto el uno como el otro me han dicho, pero si lo he hecho y de todas maneras no funciona. Y mi primera pregunta es, si lo has hecho, entonces ¿por qué estamos aquí? Tanto para ella como para él es la pregunta. Si te estás sometiendo en todo, entonces ¿por qué estamos aquí? Si la estás amando como Cristo amó a la iglesia, entonces ¿por qué estamos aquí? ¿Lo estarás haciendo a tu estilo, a tu manera, no examinando bien lo que implica amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, no meditando bien en lo que implica someterte a tu marido como al Señor en todo? Y si lo estás haciendo mal, ¿cómo quieres obtener buenos resultados? ¿Sí? La palabra de Dios nos dice en el Salmo 51 que hay un sacrificio que Dios acepta, que es que corazón contrito y humillado. ¿Sí? Pero esto no quiere decir que estemos tristes o que tengamos el corazón roto. ¿Sí? Esto quiere decir que estamos dispuestos a humillarnos al punto de que obedecemos a Dios a pesar de lo que
de que lo que Dios nos está diciendo en su palabra que debemos hacer va en contra de todos nuestros principios, va en contra de todo lo que nosotros vemos como justo, va en contra de todo lo que nosotros vemos como que debemos hacer. Porque el Señor a menudo nos llama a hacer cosas muy difíciles para nosotros. Y necesitamos su Espíritu Santo para poder hacer esas cosas. Porque nos dice muy claramente en Isaías que sus caminos son ¿qué? Más altos que los nuestros. Y sus pensamientos también más altos que los nuestros. Entonces a menudo Dios nos pide cosas, que hagamos cosas muy sublimes que por nuestra propia fuerza nunca las vamos a poder hacer. Solamente las vamos a poder hacer si tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto tenemos que estar constantemente siendo llenos de ese poder. Tenemos que estarlo pidiendo diariamente. Entonces, para Naamán, esto que el profeta le había pedido, vete al río Jordán y zambútete 7 veces, básicamente fue lo que dijo, y vas a ser sanado de tu lepra, quedarás limpio de tu lepra. Le cayó mal. Ir al Jordán, ese río, que me imagino que desde entonces ya estaba bien contaminado, ¿verdad? Tenemos mejores ríos allá en Siria, sí, en Damasco, que es parte de Siria, sí. No podría ir a meterme allá. No podría ir yo delante de Dios con todas mis justicias y así perdone mi pecado. No puedo hacer yo un montón de buenas obras y que Dios las vea como aceptables delante de Él para ser perdonado. Los judíos tienen un día que se llama el día de Yom Kippur, ¿sí? El día de la propiciación se le llama. Sí, y es en el día en el que borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Y una de las cosas que tratan de hacer es, antes de que ese día llegue, tratan de recordar todas las cosas malas que hicieron en el año, y antes de que ese día llegue, hacer puras cosas buenas que recompensen por esas cosas malas. Y creen que por eso ya tienen el favor de Dios. Es triste decirlo, pero hay cristianos que creen que si hicieron algo malo, pueden hacer algo bueno que haga que Dios acepte su comportamiento sin ninguna consecuencia. Y debemos recordar que nuestra salvación viene por fe en Cristo. Por fe en Cristo, y por esa fe recibimos la gracia que Dios nos ha ofrecido a través de Cristo. ¿Sí? Entonces aquí cuando Eliseo le dice, ve y lávate 7 veces y vas a quedar limpio. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y se sale, se da la vuelta y se va bien enojado. Noten el versículo 13. Versículo 13 dice, pero sus criados se le acercaron y le dijeron, ay Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más impresionante, que quiere decir más difícil, ¿acaso no lo habrías hecho? Pues con más razón, si te ha dicho, lávate y quedarás limpio. ¿Qué le están diciendo a sus criados ahí? Si te hubiera dicho que te fueras a echar un clavado del puente más alto de Israel en el río menos profundo de Israel, ¿lo hubieras hecho? Hay mucha gente que quiere batallar, ¿no es cierto? Entre más difícil se le pone la cosa, como que más digno de recibir la recompensa se siente. Entre más trabaja, más digno o digna se siente de recibir lo que quiere recibir. ¿Sí? Por eso mucha gente tiene tan equivocada su vida de oración. ¿Sí? Porque cree que entre más tiempo pase orando, más va a estar obligado Dios a responder. Y también tiene mal interpretada la forma de ayunar, porque cree que el ayunar es para doblarle el brazo a Dios, para que haga lo que uno quiere que haga. Y el ayuno es para acercarse a Dios, para conocer su corazón, para conocer su voluntad en la situación por la que estamos orando. No para doblarle el brazo a Dios para que haga lo que nosotros queremos que haga. Entonces mal usan la oración, mal usan el ayuno, creyendo que con su mucha actividad religiosa van a encontrar el favor de Dios. Y no es tan difícil.
No es tan difícil, lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios, poner nuestra fe en Él, dejar las situaciones en sus manos y ver cómo Él va a obrar, así como obró a través de esta muchacha de la que estamos hablando, así como obró a través de José, como vimos en el libro de Génesis. Sí, entonces los criados le dicen: Señor, si te hubiera pedido que hicieras algo más difícil, estamos seguros que lo hubieras hecho, porque esa es la clase de hombre que eres. Hay hombres así, ¿no es cierto? Que no se les puede retar a nada, ¿sí? Yo lo veo con mi hijo. Mi hijo no me puede retar a nada, porque si me reta, ¿saben qué tengo que hacer? Tengo que dominarlo. Lo siento así como una obligación. Les estoy siendo sincero, les estoy siendo franco, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Él también me reta porque siente que, y si yo acepto el reto, siente que tiene que vencerme a como dé lugar. Aunque siempre le digo: sorry, todavía no llegas a ese punto. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Pero sí, hay muchos hombres, y me imagino que habrá mujeres así también, que no pueden ser retadas por alguien porque, ay, pues yo voy a llevar un espagueti, pues yo voy a llevar una lasaña. Yo voy a llevar un pescado zarandeado, pues yo voy a llevar un cóctel de camarones. Así, hay personas así que sienten que cuando son retadas tienen que llevarlo a cabo, si no se sienten como que fallaron. Y eso es lo que están insinuando aquí los siervos de Naamán, al decirle: si te hubiera pedido que hicieras algo bien difícil, estamos seguros que lo hubieras hecho. Estamos seguros que lo hubieras hecho. Carnal, nada más te dijo que te fueras a meter al Jordán y te zambutieras 7 veces. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Cuando menos inténtalo. ¿Sí? Si solo es todo lo que te ha pedido, entonces hazlo. Lávate para que quedes limpio. Gracias a Dios que Naamán parece ser como que entró en razón en el versículo 14. Noten, Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios. Y al instante quedó limpio, y su piel se volvió tan suave como la de un niño. Mi mamá diría como sentadera de bebito. Así decía mi mamá, como sentadera de bebito, bien lisita. Bien lisita. ¿Saben qué nos dice esto? La forma de ser sanados, la forma de ser limpios de nuestro pecado, la forma de ser perdonados por el pecado es ser obedientes a lo que Dios nos dice. Ir a Él por medio de Jesucristo. No ir a Él por medio de nuestra religiosidad o nuestro servicio. Que todo eso es bueno, no me malentiendan. Pero no ir con todas estas cosas pensando que por ello de alguna manera vamos a obtener el favor de Dios. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La palabra nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por medio del cual puedan ser salvos excepto Jesucristo hombre. El Señor no nos pide más. El Señor no nos manda a predicar más. Eso es lo que es conforme, lo que predicamos conforme a las Escrituras. No le ponemos ni le quitamos, pero tienes que hacer esto, pero si no haces aquello, pero si no cambias eso. No, tú ven al Señor así como eres, con todas y tus fallas, con todas y tus luchas, con todas y tus vergüenzas, y Él te va a dar salvación. Él te va a dirigir. Y ahí los dejamos ahí. Lo que pasa es cuando no vemos un cambio, cuando no vemos una reacción positiva, pensamos que no les entró en la cabeza. Y no debemos de pensar eso. Debemos pensar que Dios tiene su tiempo. A este hombre le entró en la cabeza lo que Eliseo le dijo cuando se lo dijo la primera vez. Para nada. Tuvo que luchar con ello, ¿no es cierto? ¿Cómo? Si ni siquiera salió a recibirme. ¿Cómo? Que me vaya al río Jordán y me zambulla 7 veces.
¿Cómo? Si ni siquiera reconoce que no sabe quién soy, ¿cómo? Todo estaba en contra de estaba en contra de todo lo que Eliseo le había dicho. Pero sus siervos le dicen, si te hubiera pedido algo más difícil, lo hubieras hecho. Veas esto también. Y gracias a Dios por él, que fue y se zambulló 7 veces en el río Jordán, conforme a la palabra de Eliseo, y al instante quedó limpio. Al instante quedó limpio y su piel se volvió tan suave como la de un niño. Vamos a ver más adelante que el hecho de que esto haya sucedido como Eliseo le dijo, lo va a llevar a reconocer a Dios, al Dios de Israel, como el único Dios verdadero. Y vamos a aprender más también acerca de Naamán. Les voy a dar un adelanto. Porque Naamán, después de que cree en el Señor, le dice a Eliseo que cuando él vuelva a su tierra, a Siria, el rey le va a pedir a él que lo acompañe al templo de su Dios. ¿Ok? Y Naamán le dice a Eliseo, por favor, pide por mí a Dios para que me perdone por esto que tengo que hacer. En otras palabras, cuando el rey me pida que vaya con él al templo, por ser su general, voy a tener que ir. Pídele a Dios por mí. Y Eliseo le dice, vete sin ningún problema. Y eso es lo que vamos a ver. Que a veces nosotros queremos cambiar a la gente a fuerzas, cuando ni siquiera Dios pide eso. Pero eso es otro estudio. Pero va a ser en el mismo canal, mismo día, misma hora. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias, Dios, por la historia que nos dejas ver aquí en el segundo libro de Reyes, en los versículos 1 al 14, Señor. Gracias, Padre, porque tú no pides mucho de nosotros. No es tan difícil lo que nos pides. A nosotros se nos hace difícil, a nosotros a veces se nos hace como que no vale la pena, a nosotros a veces se nos hace como que no es suficiente. Pero si tú nos estás pidiendo que lo hagamos, oh Dios, entonces danos la habilidad para poder hacerlo sin titubear, creyendo en que lo que tú nos dices o nos llamas a hacer es mucho más valioso y poderoso que cualquier cosa que nosotros pudiéramos idear que debemos hacer. Danos humildad, Señor. Ayúdanos a no ser orgullosos, altaneros. Ayúdanos a no ser soberbios, oh Dios. Ayúdanos a ser mansos, como tu Hijo Jesús fue manso. Ayúdanos a ser humildes, sin tener que hacer alarde de esa humildad. Que los demás nos vean como humildes. Que los demás nos vean como aquellos y aquellas que ponemos las necesidades de los demás antes que las nuestras. Que estemos dispuestos, como hemos estado viendo en el Evangelio según San Mateo, a morir, a negarnos nosotros mismos, a tomar diariamente nuestra cruz y seguirte, a caminar cerca de ti, siguiendo tu ejemplo, porque eso fue lo que tú viniste a hacer aquí a la tierra. Te humillaste al hacerte uno de nosotros para salvar a cuantos de nosotros llegáramos a poner nuestra fe y nuestra esperanza en ti. Sigue enseñándonos, sigue guiándonos, sigue mostrándonos el camino y danos, Señor, un corazón contrito y humillado cada vez que necesitemos acercarnos a ti. Déjanos saber una y otra vez, oh Dios, que tu trono de gracia está abierto para todo aquel que necesite recibir el oportuno socorro. Bendecimos tu nombre en esta noche, Señor, y te damos gracias por lo que estás haciendo, por lo que todavía harás en nosotros, Señor. Gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Ayúdanos a salir de aquí con nuestros corazones llenos de tu gozo, de tu gracia, de tu misericordia, para poder desde hoy mismo, si tenemos la oportunidad, compartirla con los demás. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén y amén. Dios les bendiga.